Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿ya? Creo que sí. Bueno, primero que nada, agradecerle mucho a Minurbi la invitación al Banco Interamericano de Desarrollo y, bueno, en particular a ti, Santiago, por esta invitación y a todos los ministros que conforman esta asamblea. Y bueno, pues para este panel relacionado con financiación de vivienda digna y desarrollo urbano, quisiera invitar a los panelistas. En primer lugar está el ministro de Ciudades de Brasil, Jader Filho. Adelante, por favor. Siéntense donde se sientan más a gusto. También invito a la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano de El Salvador, Michelle Sol de Castro. Adelante, Michelle. Al ministro de Movilización Nacional de Desarrollo Social, Familia, Asuntos de Género, Juventud, Vivienda y Asentamientos Humanos Informales de San Vicente y las Granadinas, el señor Orlando Brewster. Adelante, Orlando. Al ministro de la Oficina del Primer Ministro Responsable de Vivienda y Gobierno Local de Santa Lucía, Richard Frederick. A Hugo Cabral, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, que nos va a hacer favor de enseñarnos un programa muy puntual de Hábitat Comunidad, Gobierno Local de Tucumán. Y bueno, finalmente, el jefe de gabinete del ministro de Asuntos Sociales y Laborales de Haití, pero tuvimos problemas con su vuelo, ya me acordé. Así que bueno, pues muchísimas gracias, por favor tomen asiento. Y bueno, van a ver que va a ser muy rico este panel porque tenemos muchos retos que atender a través de programas de financiamiento. Entonces, bueno, autoridades de este panel. Tenemos retos importantes en la región en los cuales se presentan en diferentes países. Uno de ellos es que 21% de la población urbana de América Latina y el Caribe vive en asentamientos informales. De hecho, coincide perfectamente con el dato que nos dio Diego Aulestia de CEPAL, ¿no? 1 de cada 5 personas están en asentamientos informales. Tradicionalmente, como se ha venido atendiendo el déficit habitacional, sabemos que 90% de la inversión se ha hecho en casas nuevas y con tasas subsidiadas y que en ocasiones van a clase media, no forzosamente a la base de la pirámide y bueno, pues no hay un apetito grande por parte de los bancos y de las microfinancieras por atender a esta población. 53% de los trabajadores en América Latina y el Caribe están en el sector informal. Entonces también pensar que la banca comercial los pueda atender es bastante complejo y veo a todos que hacen, entonces está sucediendo. Vemos también una desarticulación, ¿no?, entre lo que es el financiamiento, lo platicábamos hace un rato con la ministra Michelle de El Salvador, que bueno, no forzosamente luego los organismos nacionales de vivienda o los bancos de desarrollo atienden la política pública que ustedes como ministerios quieren impulsar. Y además, pues ustedes están haciendo muchos trabajos con gobiernos locales y subnacionales, lo platicábamos hace un momento con el ministro de Ciudades, Jader, pues para potenciar, ¿no?, esa política pública que ustedes desde el ministerio quieren hacer. Y bueno, tiene una escasez fiscal, todos los países, porque no hay dinero suficiente para atender este déficit habitacional. Y bueno, pues entonces el objetivo de este panel, si deseamos aceptarlo, será platicar cómo podemos promover el financiamiento del desarrollo urbano y viviendas sostenibles y resilientes, porque además en los primeros paneles comentaron la importancia de atender vivienda resiliente y sostenible para población vulnerable y con participación del sector privado. Entonces, en ese sentido, ustedes han venido desarrollando diferentes pilares que los hemos ido viendo en sus países y que nos gustaría que nos fueran platicando. Uno, están haciendo, ya sea al interior de sus ministerios o como ustedes en Brasil lo hacen con entidades privadas, sus cálculos de déficit, ¿no?, para realmente entender dónde está esa población que se tiene que atender. También estamos haciendo estudios de cadena de valor con todos ustedes y con todos los stakeholders para entender esos retos y van diseñando ustedes sus productos. Ya tenemos una red
de sector público, privado y social en materia de vivienda, que se tienen 124 instituciones, que esa red sin duda tiene una relación muy importante aquí con Minurbi. Y ustedes están haciendo nuevos arreglos institucionales, están fortaleciendo sus ministerios, están trabajando con organismos como FGTS, como Caixa o como el Fondo Social de Vivienda, trabajando en nuevas plataformas. Y bueno, en ese sentido es que los hemos venido apoyando desde el BID, desde la parte pública y privada. Ahora, la primera pregunta es cómo se están apoyando ustedes, sus ministerios y las políticas nacionales de desarrollo urbano y de vivienda, con estos bancos de desarrollo, por ejemplo, en el caso de Brasil con Caixa, Banco do Brasil, FGTS, Fondo Social de Vivienda, en República Dominicana también, en el caso de Granadinas y San Vicente y también de Santa Lucía, lo están haciendo con diferentes bancos de desarrollo. Entonces, si nos pudieran platicar cómo están haciendo este trabajo con ellos para poder tener una mejor y mayor atención al déficit habitacional. Entonces, si les parece, podemos empezar por parte de Brasil hacia el podio y posteriormente nos vamos de regreso. Adelante, ministro de Ciudades de Brasil. Muchas gracias a todos, a todas. Para Brasil es muy importante estar hoy aquí en Minurbi. Para nosotros, por orientación de nuestro presidente Lula, Brasil estuvo ausente en los últimos años, ausente de estos debates internacionales y tenemos la intención de participar ahora en todos los foros. No podemos estar ausentes en un foro tan importante como este aquí en Minurbi. Por hablar de financiamiento, este es uno de los principales programas del gobierno del presidente Lula. Mi casa, mi vida, Minha Casa, Minha Vida, es uno de los pilares de la política pública y está actualmente está en el tercer gobierno, muchos programas, pero este fue creado en el 2009. Y ya entregó desde el 2009 hasta ahora 6 millones de unidades habitacionales a lo largo de su trayectoria, entre las financiaciones y lo que se hace a partir del presupuesto del gobierno federal. Este año, que es el tercer gobierno del presidente Lula, la meta van a ser 2 millones de unidades habitacionales en estos cuatro años. 1,5 millones de financiación a partir del Fondo de Garantía, que es el principal fondo que Brasil tiene, tanto para la financiación de unidades habitacionales o para grandes obras de infraestructura. Este año solamente nosotros dentro del fondo específicamente para vivienda tenemos 97 millones de reales, 97 mil millones de reales que van a dar alrededor de 20.000 millones de dólares para la financiación de viviendas. Después de eso, además de eso, tenemos unidades habitacionales que se van a realizar a partir de la financiación del gobierno federal, que para el 2023, en esta primera etapa, serán unos 188.000 unidades habitacionales. Se dividen en 3 frentes. Nosotros lo llamamos como Fondo de Arrendamiento y que las propuestas son sometidas al gobierno a partir de las intendencias, los gobiernos de los estados y las empresas. Hay un fondo de desarrollo social que atiende las entidades que luchan por la vivienda. Eso también
ese es un trabajo significativo porque atiende a un público que lucha por la vivienda y la mayor parte de las veces la calidad y los equipos que están junto con ese público terminan siendo mejores inclusive de lo que hacen las mismas intendencias o las empresas y los gobiernos de los estados. Y por último, lo que llamamos Mi Casa, Mi Vida Rural, que atiende a las familias que viven en las áreas rurales. En ese caso, se puede construir nuevas casas o ampliar o construir un baño, porque en muchas casas en los ambientes rurales no hay baños. Entonces son formas de que uno pueda ampliar un poco las unidades habitacionales. Y por último, las viviendas que son financiadas por el RGTS. Ese programa, el FGTS, perdón, tiene mucho éxito, tuvo mucho éxito también y continúa teniendo dentro del Ministerio de las Ciudades, que fue recreado cuando volvió al poder el presidente Lula. Mi Casa, Mi Vida había perdido ya la continuidad y ahora fue retomado con algunas modificaciones. A partir de ahora, Mi Casa, Mi Vida, todas sus casas, todas esas viviendas tienen que tener un balcón y tienen que tener biblioteca. Y esas bibliotecas, a partir de algunos acuerdos que nosotros hicimos, van a tener que tener libros para incentivar la lectura en los jóvenes, en los adolescentes, en la gente adulta, personas que quieran buscar la lectura. Y a partir del mes de agosto, cuando nosotros hicimos algunas modificaciones dentro del programa, como por ejemplo, nosotros buscamos a partir de cálculos que hicimos, que realizamos, traer algunas familias que tengan ingresos muy bajos. Solo es para familias que estaban en la franja 2 y franja 3, así nosotros lo llamamos. Para que lo entiendan, franja 2 es alrededor de 2.640 reales hasta 4.400 reales y la franja 3, 4.400 reales hacia arriba. Para que tengan una proporción, es $1 por 5 reales. Entonces ustedes pueden hacer la conversión para ver cuánto es lo que recibiría cada familia. Una familia que gana 2.000 reales van a ser unos $400. Más o menos es el promedio de eso. Entonces yo estoy tomando esa franja de $400 para que ustedes entiendan, para que vean que nosotros redujimos las tasas de interés para aquellos municipios que están en las regiones más pobres de Brasil. Nosotros llevamos de 4,25 a 4 y en otras regiones de 4,5 a 4,25. Y aumentamos el valor de los subsidios porque nosotros hicimos un estudio en que las familias se ve que tienen el dinero para pagar el alquiler y generalmente vienen de un alquiler más caro de lo que van a pagar por cada cuota. Y lo que se necesita es que ellos den una primera parte para poder comprar el inmueble. Y entonces tenemos el 57, de 57 a 45 en subsidios para pasar de la franja 1, son los que ganan más o menos 2.640 reales y para que puedan entrar al programa. O sea, estaríamos trayendo a las familias que ganan $400. Esas son las principales modificaciones que nosotros hicimos. Tuvimos un éxito enorme y ahora, recientemente, hicimos una acción junto con los municipios y con los estados para poder hacer un programa único de financiación para los estados y para los municipios, uniendo todas las políticas públicas de financiación para que con ellos se pueda ampliar más aún el subsidio y traer más familias dentro del programa. Este programa se llama Mi Casa, Mi Vida, Ciudad. Yo creo que después podemos volver porque mi tiempo ya terminó. Creo que el caso de Brasil es fascinante en el sentido de que de esta coordinación interinstitucional, ¿no?, que están haciendo. Nos platicó de muchos actores, Caixa,
FGTS, prefecturas, los estados. De hecho, en Brasil hay un encaje legal por parte de los bancos comerciales que tienen que invertir en específico en vivienda. Entonces, bueno, son cosas que nos puede ayudar en este panel a reflexionar, ¿no? De que el ministerio tiene que tener relación con otros actores muy relevantes y ayudarse para poder atender. Y el último elemento que mencionó el ministro, financiamiento para la falla más baja, la calidad salarial más baja, que uno siempre asume que no va a tener acceso a financiamiento, pero si le das un financiamiento asequible a través de una tasa de interés buena y un buen enganche o complemento a la adquisición, pueden pagar un crédito más barato que el precio de su renta. Entonces, súper interesante. Ministra Sol, usted también está haciendo estos ejercicios con diferentes actores relevantes de El Salvador y también está innovando mucho en productos de financiamiento, ¿no? Similar a lo que está haciendo Brasil. ¿Por qué no nos platica un poco estos financiamientos que está haciendo para vivienda sostenible, para mujeres jefas de familia, para mejoramientos? Ilústrenos, por favor. Gracias, buenos días a todos. Especial saludo a Santiago Mayotte, ministro de Desarrollo Territorial de la República de Argentina y presidente de Minurbi. Un saludo especial a todos los ministros y a todos los que nos acompañan. Interesante lo que nos acaba de contar aquí nuestro amigo de Brasil. Nosotros en El Salvador definitivamente creemos en la integración de las instituciones que tienen que ver con el desarrollo de la vivienda. El presidente Nayib Bukele creó el primer Ministerio de Vivienda en El Salvador y tomó a bien unir 5 instituciones importantes para poder crear este camino que lleve hasta la vivienda de interés social. Y fue que unió el Instituto de Legalización de la Propiedad, que da escrituras y trabaja en los terrenos de las familias de extrema pobreza, unió Fonavipo, que es una banca de segundo piso, pero también da contribuciones a las familias de escasos recursos, unió el Fondo Social para la Vivienda, que es la banca nacional, y también la DTC, la Dirección de Trámites de Permiso de Construcción, que está dirigida porque hay una dirección del Viceministerio de Vivienda que se trata de generar los permisos de construcción. Entonces, ahí se creó el Ministerio de Vivienda, pero todo bajo un mismo liderazgo desde el Ministerio. Esto nos hizo a nosotros entender la urgencia de ayudar en diferentes programas de vivienda, sobre todo de interés social. Estamos convencidos que no se puede regalar vivienda, que un gobierno no va a enfrentar el déficit de vivienda regalando casas. Eso es imposible, nadie lo vamos a lograr. Siempre hay un déficit, siempre hay escasez de dinero, no vamos a lograrlo de esa manera. Sabemos que hay un porcentaje de viviendas que hay que ayudar a familias de extrema pobreza, pero por lo general es a través del crédito, del acceso al crédito, que vamos a lograr poder enfrentar el déficit de vivienda. Pero hay algo muy importante también: el producto, la vivienda. Yo me he sentado con los constructores y estamos claros, son empresarios. Ellos no van a perder sus porcentajes de ganancia y está válido. Nadie se mete a invertir ni a ser empresario para no ganar. Nadie, eso no existe. Solo los gobiernos hacemos proyectos de vivienda para no ganar, porque nuestra ganancia es que las familias tengan bienestar social y vivan bien. Pero hemos creado con ellos y hemos platicado que en vez de hacer un apartamento de 100 metros cuadrados con los lujos que tenga que hacer, que hagamos de 50 metros cuadrados, que ellos lo visualicen como que están haciendo diferentes oficinas, pero sabemos que la realidad de nuestras comunidades es que necesitan una vivienda de 50 metros cuadrados para vivir bien, porque tenemos muchas familias que en el pasado se han reasentado en zonas de alto riesgo, han usurpado terrenos por la falta de encontrar un proyecto de vivienda. Porque la gente nos critica y nos dice, es que no hay vivienda. ¿Es verdad? Yo cuando me critican en redes que no hay vivienda, les digo, tienen razón, porque esa es la realidad. No hay proyectos de vivienda de interés social, porque tal vez no han encontrado la manera de crear ese producto los empresarios para tener también un retorno que a ellos les permita sus márgenes de ganancias sostenerlos. Entonces, hemos partido de ese punto explicándoles que necesitamos la base de la vivienda. Cuando todos construimos, en algún momento hemos tenido la oportunidad de construir una casa,
nunca terminamos de construirla. Entonces podemos ir poco a poco. Nadie dice que nuestra casa tiene que ser perfecta desde el momento que lleguemos, al menos que hayamos heredado y seamos millonarios, pues está bien, es válido. Pero estamos hablando de nuestro sector, de nuestra población menos afortunada de nuestros países. A esas tenemos que crear estos productos para que ellos puedan tener ese acceso a la vivienda. Entonces, uno de los primeros cambios que hicimos es que desde el Fondo Social para la Vivienda, que nosotros lo dominamos porque es parte del gobierno, fue crear la política de crédito de 0 prima, 4% tasa de interés en vivienda nueva. ¿Por qué hicimos esto? Para que los empresarios se dieran cuenta que la gente iba a tener acceso al crédito. En el pasado, por temas políticos, la gente, los políticos les daban pedazos de tierra para que la gente se fuera a reasentar en zonas de alto riesgo, y eso nos ha creado muchísimos problemas porque la gente se escapa a morir. Luego de hacer nosotros censos y visitar estas comunidades, nos damos cuenta que muchos tienen trabajos formales. También la mayoría son trabajos informales, pero muchos pueden pagar esa cuota de esa vivienda. Lo que les cuesta, como a muchos, es el ahorro para la prima. Entonces tenemos que hacer sacrificios para ponernos a la altura de nuestra gente, pero que la ganancia es mucho más grande, porque estas familias en zonas donde usurpan o en terrenos de alto riesgo, arriesgan su vida y al gobierno le toca ayudarles para volver a empezar. O peor aún, pierden sus familiares en las correntadas, porque eso ha pasado y nos ha pasado a muchos. 2, no pagan agua ni luz. Roban agua y luz. Siempre alguien la paga. Yo he sido alcaldesa en el pasado y nos cargan esas facturas a las facturas de la alcaldía. Pero estas familias no pagan esos servicios, no tienen una dirección, no tienen una identidad, no tienen una factura que diga el nombre de su familia. Entonces no crean identidad ni arraigo. Esto es importantísimo para evitar la inmigración también, el tener ese arraigo de su vivienda. Entonces es importante tener dentro de nuestras políticas el acceso al crédito, cambiando y poniéndonos en los zapatos de estas familias con 0 prima. Ellos no tienen para ahorrar la prima. Ellos lo que ganan es para pagar su comida, su transporte y sus medicinas. Entonces, ayudemos con la prima y el acceso de 4% de interés para vivienda nueva, para incentivar al constructor a que va a haber facilidad de comprar esa vivienda que ellos están construyendo bajo un producto social, un producto pequeño, sin nada de detalles, lo básico. Inclusive, de verdad, nuestro producto de vivienda de interés social no tiene nada de detalles, solo se da con su baño completo, su lavamanos, su inodoro, su ducha, agua, luz y su lavatrastos. Nada más, sin closet. Ellos pueden irlo mejorando con el tiempo. Gracias. Súper interesante. Y bueno, creo que también está el financiamiento a la oferta de vivienda, ¿no? En el caso particular de Caixa financia desde la propia construcción de vivienda. Y esto que señalaba la ministra Michelle me parece que es muy relevante, porque muchas veces nos centramos en el financiamiento a la demanda, o sea, que hayan créditos hipotecarios, que hayan créditos de mejoramiento, pero sí es importantísimo promover financiamiento también asequible, accesible y atractivo al sector privado, porque el sector privado lo que le interesa es producir vivienda media y residencial. Entonces, sin duda, los ejercicios que está haciendo El Salvador y Brasil son muy relevantes porque está la salida del producto, pero también es relevante el poder dar financiamiento a la construcción de vivienda. Y empezamos a hablar de vivienda resiliente. La ministra Michelle estuvo comentando de que están haciendo también ejercicios para transitar hacia la vivienda sostenible, y el ministro Yader, y me encantaría que el ministro Orlando nos platique en su país, en San Vicente y las Granadinas, ¿qué es lo que están haciendo ustedes, tanto para atender esa necesidad de vivienda que ya nos comentaron con financiamiento accesible y asequible para las familias, y también pues alineado al cambio climático? Adelante. Muchas gracias, señora. Primero, quiero agradecer al ministro Maggiotti por habernos invitado a Minurbi, y también quiero agradecer a los que
intervinieron antes que yo. Es realmente una ciudad sorprendente y estoy muy feliz de encontrarme aquí. También estoy muy feliz porque estoy dirigiéndome a ustedes para tratar el tema de la vivienda y de cómo podemos financiar las unidades de vivienda. El gobierno de San Vicente y las Granadinas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos hecho muchísimo trabajo con respecto a la vivienda, transformando los asentamientos informales que eran resultado de populistas, y hay muchísimos desafíos en este momento que tienen que ver con el financiamiento cuando estamos hablando de asentamientos humanos informales. Tenemos que considerar que las personas que optan por este tipo de asentamientos informales no pertenecen a la clase media ni la alta, porque nosotros en nuestro país tenemos gente que está muy marginalizada. Entonces, acercarse a las instituciones financieras es todo un desafío. El gobierno ha implementado un programa que nosotros pretenden aliviar los problemas que surgen de esta situación de los asentamientos informales. Por ejemplo, hay un programa que es el programa de vida, de estilo de vida, que construye casas que tienen en cuenta a las personas con discapacidad, porque tienen ese derecho. Y si tiene más de 65 años, un ciudadano, ya es todo un desafío, porque construir una vivienda para una persona de 65 años tiene que considerar los factores de sostenibilidad. ¿Por qué no es una cuestión de regalar viviendas, sino que esas viviendas tienen que ser sostenibles? También tenemos un programa que aborda el 100% de hipoteca para personas que tienen una estabilidad, y eso también significa que pueden ir al banco cuando no tienen empleo permanente, y el banco entonces va a emitir una hipoteca con un 100%, y entonces uno lo puede construir para su familia. No es solamente para San Vicente, sino para todo el Caribe, que el desafío de zanjar, de achacar la brecha en materia de financiamiento, porque estoy seguro de que todos mis hermanos acá del Caribe y mis hermanas saben que la financiación viene del gobierno central. Nosotros hemos batallado durante muchísimo tiempo para conseguir que las instituciones financieras se sumen a nuestros esfuerzos para asistir a aliviar este problema, que es el de los asentamientos informales, y ayudar a las personas a mejorar sus vidas y su sostén de vida. En la transformación hay un programa del primer ministro que sostiene que por el 2030 vamos a tener una persona de cada familia con grado universitario. Y esto va a asistir o ayudar a la transformación que están poblando los asentamientos informales. Debo decir que a pesar de todos los programas y todos los esfuerzos que el gobierno central hace, hay todavía muchas cosas que se pueden mejorar. Especialmente en el Caribe tenemos que tener un debate franco para ver cómo nos interactuamos con las instituciones financieras, para ver qué criterios son los aplicables para acceder al financiamiento. Tenemos, por ejemplo, erupciones volcánicas o el huracán Elsa. Tenemos que contar con un fondo contingente que pueda también, al que poder recurrir, porque cuando nosotros necesitamos fondos de las organizaciones internacionales, ustedes saben que eso lleva tiempo, y las personas que están sufriendo este tipo de embates no tienen tiempo. O sea, que dentro de mi isla y del Caribe es muy desafiante el acceso al financiamiento. Yo espero que acá en Minurbi podamos ver
cierto progreso, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, para ver cómo accedemos al financiamiento y contar con mayores herramientas para acceder a este tipo de fondos. Súper interesante, ministro. Y eso es lo fascinante de estos foros, ¿no? Tenemos al Cono Sur, tenemos a Centroamérica, tenemos el Caribe, todos con problemáticas diferentes. Y sin duda, pues el explorar este tipo de financiamientos regionales, porque también una parte relevante de la formación de asentamientos informales es porque no hay financiamiento asequible para esas familias. Si hubiera financiamiento asequible y accesible, nadie quisiera irse a poner a un lecho de río, ¿no? Entonces, es como actuar proactivamente antes de que suceda el problema. Entonces, aquí hubieron varias ideas que nos externaron desde San Vicente y las Granadinas. Muchísimas gracias. Y bueno, también le pediría al ministro Richard Frederick que nos platique un poco cuáles son sus retos, ¿no? Como los que nos acaba de señalar Orando, Michelle y Jader, y qué es lo que está haciendo el gobierno para poder atender estos retos en la atención al déficit habitacional, particularmente con financiamiento. Thank you very much. Muchas gracias. Expreso mi agradecimiento de corazón por haberme invitado aquí. Absolutamente una oportunidad para ampliar mis puntos de vista sobre lo que es un problema que nos abarca, nos atañe a todos en la región del Caribe. Y quiero pensar lo que ha dicho mis colegas ministros sobre los asentamientos informales. En Santa Lucía, solo el 10% de la tierra es chata, el 90% es montañosa. Y por lo tanto, la parte chata, la parte plana, se da para agrícola, para asentamientos, para desarrollos turísticos. Entonces uno entiende el flagelo que enfrentamos cuando estamos pensando esos asentamientos en la forma aleatoria que se han producido. Tenemos una situación en que la gente se asentaba y si uno trata de regularizar un asentamiento sin la infraestructura correspondiente, en el intento de hacer un relevamiento de esos hogares es un desafío. Hacer una regularización dominial también es un problema para esa gente que está asentada. Son todos desafíos que tenemos que abordar. El gobierno ha abierto distintos programas, uno que llamamos PROUD, que es el programa para la regularización del desarrollo de planes. Tenemos el MSSP, que es también sitios nacionales y relevamientos. Luego vemos las plantas que se han desarrollado y en la medida que sea físicamente posible darle una regularización dominial por la tierra que ocupa, se les da. En algunas instancias, y ustedes van a entender que esos asentamientos humanos pueden ser muchos problemas porque la gente no se quiere ir, no los quiere dejar. Y la forma aleatoria en que surgieron, no se quieren ir, no quieren dejarlos, y uno lo enfrenta tantos problemas, serie de problemas, pero a pesar de ello, entramos y hacemos todo lo posible dentro de lo físicamente posible para darles la infraestructura y luego darle a la gente una regularización dominial, un título de propiedad. Y esto es de lo que se trata de estos programas PROUD y IMISENS. Tenemos también la cooperación nacional, una agencia formada en 1967 más o menos, que se creó básicamente para que la gente tuviera acceso en otras instancias a un terreno. Ahora, tenemos que entender que si bien las viviendas son responsabilidad social, más bien diríamos que es un derecho, la provisión de la vivienda va en dos líneas que compiten. Una es desde el punto de vista empresarial, que es maximizar las ganancias, y la otra es el gobierno. Ahora, si bien es una inversión privada en la vivienda o es el gobierno, aun si el inversor privado obtiene todo libre de gravámenes, el costo de los insumos sigue siendo el mismo costo de insumos, de modo que el gobierno le paga a todo lo que se fabrica y está el desarrollador privado y están las tasas de concesión. Aún así, aunque uno perdone gravámenes,
los costos están, es decir, que la provisión de la vivienda, ya sea el gobierno como parte de la responsabilidad social o sea un desarrollador privado que entra en primer lugar, él no tiene la carga de responsabilidad social, ese privado. Él busca maximizar sus ganancias. Todos esos son obstáculos que nosotros como gente del Caribe debemos enfrentar. No es culpa nuestra que no tengamos recursos naturales en muchos lugares para que la gente pueda proveerse de lo que necesita. Los 4 rincones de la disponibilidad recurrimos y buscamos lo necesario, pero la cuestión del financiamiento sigue siendo algo pendiente. Los gobiernos dan una hipoteca o alquila con un sistema de leasing a la propiedad, pero la gente siente que es el momento ha llegado, el gobierno que yo voté está allí, yo no tengo que pagar la hipoteca, porque si ustedes me fuerzan a pagar, yo no te voto en la próxima elección. Y esa es la dura realidad que todos debemos enfrentar. Y es por eso, si uno es una institución que vela por los intereses, esas instituciones que básicamente quieren protegernos del cambio climático en el Caribe, ¿cuánto carbono lanzamos? ¿Cuál es nuestra huella de carbono? Muy poco, sin embargo, tenemos que soportar el 95% del cambio climático. Es injusto. Y además, el acceso al daño hecho por un huracán, vienen 5 otros huracanes causando más daño. Entonces, no es una sola isla que puede abordar esto por sí sola. Tiene que ser una colaboración de esfuerzos, una gestión mancomunada para juntarse y para buscar la forma de luchar contra este flagelo de la financiación que tiene que ver con la provisión de vivienda para nuestra LGBT en el Caribe y Latinoamérica. Muchas gracias. Muy interesante, 2 puntos, ¿no?, en la mesa adicionales. El primero es una buena originación del crédito hipotecario o del crédito de mejoramiento. O sea, no se trata nada más de dar financiamiento y desarrollar un mercado de financiamiento, sino que se pague y que sea un crédito sano, porque se tiene que desarrollar un mercado de largo plazo, ¿no?, continuo, en donde estén fluyendo recursos hacia las familias. Y bueno, en este panel hablaron de financiamiento de lotes con servicio, de programas de titularización, de programas de autoproducción, de vivienda en adquisición nueva y usada, de financiamiento para vivienda en renta, no lo platicamos tanto y ahorita me gustaría saber, tenemos por aquí a un especialista de país que se llama Felipe Vera, que lleva todos estos temas acá en el Cono Sur, hizo una publicación muy linda que se llama Vivienda que viene, ¿no? Entonces, me gustaría que en esta última, y antes de que Hugo nos haga favor de presentar lo que se está haciendo en el programa Habitar Comunidad como ejemplo puntual de programas de financiamiento, es que nos platiquen vivienda que viene, housing finance, financiamiento a la vivienda, que viene en sus países, porque ese es el objetivo también de estos foros, ¿no? Que nos digan qué nuevas ideas están cocinando en sus países. Están cambiando mucho los demográficos en la región, tenemos jóvenes que quizá ya quieren lofts o co-living, tenemos adultos mayores que quieren hipotecas inversas o senior living. Entonces, si nos enriquecen este panel platicándonos puntualmente qué están haciendo en sus países, creo que sería muy, muy bueno. Adelante, ministro. Bueno, empiece, por favor, Brasil. Todos los cambios que firmamos en el nuevo Minha Casa, Minha Vida se realizaron a partir de la curva de aprendizaje que tuvimos a partir del 2009, cuando el programa se creó. Es por esto que cuando lanzamos la meta de 2 millones de viviendas a 4 años, estamos evaluando el perfil de esas familias que hoy necesitan las viviendas. Entonces se firmaron algunos ajustes. Antes, por ejemplo, no se tenía en cuenta el empleo en la elección de los terrenos en que se edificarían las nuevas habitaciones, las nuevas viviendas.
Hoy no se puede construir lejos del trabajo o lejos de la escuela, del puesto de salud, de la guardería, del comercio, porque no podemos quitar las familias de donde viven y llevarlas, como sucedió en algunos casos prácticos, como por ejemplo llevarla a lugares lejanos. No estamos creando una solución a la ciudad, sino un problema, porque la infraestructura tiene que caminar junto en vez de llevar una solución. Y aquí quiero agradecer especialmente al ministro Mañot por nos dar esta oportunidad. Eso nos está enriqueciendo mucho, Maggiotti, este intercambio de informaciones y poner el gobierno brasileño a su disposición para que podamos ayudar a que estas políticas públicas de vivienda, como nuestro colega ministro acá mencionó, es un derecho de las familias, tener el derecho a la casa propia. Y lo que estamos haciendo, estos cambios que estamos realizando ya están, digamos, funcionando. La prueba es que tenemos una contratación del 21% por encima del año anterior. La meta de este año es de 375.000 viviendas. Ya estamos en 378 y vamos a llegar a 450.000 en el primer año, sin hablar de las casas que tienen una financiación del 95%, que es con el presupuesto general de la Unión. Estoy hablando de presupuesto específicamente. Bueno, estas acciones fueron posibles porque dialogamos con la sociedad, con los intendentes, con los gobernadores, con las entidades que luchan por la vivienda. Tomamos la experiencia que tuvimos con los empresarios también, la experiencia que trajimos del 2009, qué funcionó, qué no funcionó, para que pudiéramos crear el nuevo Minha Casa, Minha Vida y pudiéramos enfrentar la cuestión del déficit de viviendas, que en Brasil, en la última investigación que hicimos, en los últimos 4 años no se hizo ningún tipo de investigación para entender el déficit de viviendas. La última investigación que Brasil tenía era el de 2019, que era de 6 millones el déficit para Brasil. Ahora estamos haciendo un cruce a partir de la investigación nacional que se hizo para entender los problemas de Brasil versus nuestro nuevo déficit, para que podamos apuntar dónde está el déficit, llegar a la microrregión, al barrio de la gran ciudad, para que podamos verdaderamente hacer la distribución de las 2 millones de viviendas a partir de la necesidad de cada municipio. Creemos mucho en esto y, como usted dijo, creemos en la unión de los esfuerzos. Les voy a dar un ejemplo de un caso específico del estado de São Paulo, de la provincia de São Paulo en Brasil. Vamos a sumar los subsidios de 55.000 reales del gobierno federal, más 20.000 del gobierno del estado de São Paulo y 20.000 de la intendencia de São Paulo. ¿Qué es lo que significa esto? Que más familias van a ingresar al programa, porque vamos a retirar buena parte de esto desde un principio, y la familia va a poder tener acceso a la financiación. Estas familias no tenían capacidad de tomar una financiación. La única alternativa que tenían era a partir del presupuesto general de la Unión, de la Nación. Entonces estamos tratando de entender las necesidades estructurales. Brasil no es un país, es un continente, y las necesidades del norte de Brasil son distintas las del sur del país. Mientras en el sur necesitamos implementar calefacción en el agua, en el norte tenemos que poner un gancho en la pared para que las personas puedan dormir en una hamaca paraguaya. Pero la cuestión es esta: tenemos que escuchar a los actores para que podamos armar las mejores financiaciones para que la familia tenga derecho, de hecho, a la vivienda.
se nos acabó un poco el tiempo y que nos tenemos que ir directo a la presentación que nos va a hacer Hugo Cabral. Pero bueno, creo que cada uno de ustedes está haciendo mucha innovación disruptiva en sus países en diferentes programas y me parece que pueden pues platicarlo con el resto de la audiencia en los lunches el día de mañana y bueno, en el día a día, porque pues hay mucha innovación que está sucediendo. Y yo nada más finalizaría antes de ver esta presentación en que vale la pena segmentar, vale la pena hacer un buen diagnóstico, porque además lo fascinante de este sector es que cuando piensas que acabaste con el déficit habitacional, regresa, ¿no? Ese joven ahora necesita una casa para los hijos y luego necesita una hipoteca inversa. Entonces, ese es el objetivo de pensar en financiamiento, porque como bien lo dijo Richard y Orando, necesitamos ese financiamiento de diferentes fuentes porque no es suficiente el recurso fiscal. Estuvo delicioso, muchísimas gracias por haberlo compartido. Y ahora Hugo Cabral, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, nos va a hacer favor de presentar el programa Habitar Comunidad, que se hace desde el gobierno local de Amaicha del Valle Tucumán. Adelante, Hugo. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. Primero les cuento que me encontré un portafolio. Mío. Bueno. Ayer me encontré una billetera en el almuerzo, ya la devolví. Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, que conduce el licenciado Santiago Maggiotti, nos place poder compartir con ustedes a través de un video una rica experiencia de arquitectura y urbanización sustentable. Se hizo en el marco, como lo decía recién nuestra moderadora, en el marco del programa Habitar Comunidad. Muy brevemente les hago un comentario sobre el programa y el proyecto que complementa el video. Sobre el programa, es un subprograma del programa Casa Propia, destinado a la población rural y a pueblos originarios. Y este programa tiene como objetivo afianzar el arraigo y contribuir a la producción, al desarrollo productivo comunitario. Tiene 4 componentes: el de vivienda nueva, mejoramientos, infraestructura y acceso a la tierra. Y esperamos alcanzar resultados importantes, como ser afianzar el arraigo en condiciones dignas, como ser el de generar trabajo productivo, económicamente rentable y ambientalmente sustentable, contribuir también a la soberanía alimentaria con la producción de alimentos agroecológicos y de alguna manera promover la desconcentración productiva y poblacional que hay en la mayoría de nuestros países, en el caso de Argentina, que es muy evidente también. Y además, adicionalmente, con este programa intentamos también que todo esto se haga de una manera participativa, sustentable e inclusiva. Y todo esto se consiguió en un caso que es el que vamos a mostrar en el video, gracias a la activa participación de los actores locales. Entre ellos quiero destacar el trabajo protagónico de 2 actores que están presentes hoy. Uno es el comisionado rural de Amaicha, el señor Paul Cayú, que nos acompaña. Y otro es el arquitecto Claudio Bombacher, que es el autor del proyecto, que también nos está acompañando. Lo que consideramos un muy buen proyecto de arquitectura y urbanización sustentable. En el proyecto en sí, que lo vamos a ver ahora, ha contemplado el aprovechamiento de los recursos locales, que es algo que siempre estamos promoviendo, que cada localidad aproveche los recursos que hay en esa localidad, porque nosotros formulamos un programa del Ministerio y esperamos que en la heterogeneidad que tiene todo el país, e incluso al interior de distintas provincias, cada uno se apropie de esa herramienta y haga su aporte. Y es lo que hemos conseguido muy claramente en este proyecto, donde ellos han aprovechado la piedra, han aprovechado la tierra, la caña, que hay mucho en ese lugar del noroeste argentino, en los valles Calchaquí de Tucumán.
han capacitado 100 jóvenes recuperando una técnica ancestral de construcción y con el apoyo de científicos del CONICET le dieron una vuelta de rosca y han conseguido unos muy buenos adobes estabilizados y una muy buena técnica para construir, que la vamos a ver. Han utilizado biodigestores para recuperar las aguas grises, para riego, calefones solares. Han respetado toda la naturaleza, conservando todo el patrimonio forestal que hay en el lugar, que es escaso pero es muy valioso, y respetado toda la topografía también para riego y para el escurrimiento del agua. Así que este proyecto que es tan importante lo vamos a ver ahora a través de un video. La idea de este barrio es que también podamos revalorizar esa cultura tan milenaria que venía con nosotros y que se fue perdiendo, y ahora la gente viene, ve las casas, ve los barrios y se va enamorando y quiere volver a construir como se hacía antes. Más allá de utilizar el material de la zona, que tiene sus ventajas térmicas, su economía en sí, también van a tener implementado lo que son termosolares, biodigestores, apuntando a la ecología y a no impactar en el ambiente demasiado. Todo está relacionado justamente con la madre tierra, y que más queremos que las paredes y los adobes están reflejando esto de la madre tierra en nuestra cultura. Bueno, pues muchísimas gracias. Además, es lindo terminar un panel de financiamiento poniéndole cara a la solución, ¿no? A veces solamente se piensa en números y en tasas. Y bueno, nada más para finalizar, primero agradecerles a los panelistas por tan rica plática y tantas ideas. Y sí tengo que hacer un mini promo. Y es que, bueno, acabamos de hacer el foro de financiamiento urbano y de vivienda del BID, y todos estos temas que ahorita vimos en 50 minutos están profundizados en la página con cada uno de las diferentes soluciones a la oferta, a la demanda, a los arreglos institucionales, etcétera, por si quisieran profundizar en ello, y también están los blogs. Y pues alentarlos, ¿no?, a toda la audiencia. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, pues empezar a trabajar con el Bambi, que lo veníamos platicando hace un rato, con cada uno de los países que empiecen a trabajar con sus organismos nacionales de vivienda, con sus fondos de vivienda. Ya vieron todas las cosas que se están haciendo desde los ministerios. Como decía la ministra Sol, también promover la participación activa del sector privado. Ella va a llamar un montón de empresarios, no solamente de El Salvador, sino del mundo a El Salvador. Ver todo este tema de resiliencia fue contundente, ¿no? Lo que decían de que emiten bien poquito de CO2 al ambiente en el Caribe y son quienes están siendo más afectados. Entonces también tener ser receptivos a esos problemas y ver cómo ayudar a nivel de región. Y también, Hugo, gracias por estas casas lindas que nos trajiste, que le ponen, insisto, cara a todo lo que hacemos cotidianamente. Así que, bueno, pues muchas gracias por su atención y bueno, seguiremos viendo estos temas de financiamiento.